Buenos días, nuestro grupo estará hablando sobre la traducción, el cual está conformado por Jenny Belu Valles, Alicia Reyes, Aime Pérez y yo, su servidora, William Aquino. Dale al siguiente. Yo empezaré explicándoles qué es una traducción. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante una síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre las secuencias de pares de bases en un gen y la secuencia correspondiente de aminoácidos que codifica. Traducción literalmente significa trasladar. Y en este caso lo que se está trasladando es una información que originalmente estaba en el genoma, consagrado en el ADN, que a continuación se transcribe a ARN mensajero. Luego, esa información es traducida del ARN mensajero para una proteína, así que estamos teniendo la misma información, pero va de una forma u otra. Un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos en una proteína. Esta traducción no se hace con letras individuales y es muy parecido al lenguaje humano o cualquier otro idioma en que todas las palabras tienen la misma longitud. Dale el siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar de sus estructuras. En la primera imagen tenemos el ARN, que se pone como ácido ribonucleico. Es un heteropolímero lineal no ramificado de ribonucleicos, cada uno de los cuales está formado por una base nitrogenada, que puede ser adenina, citosina, guanina o uracilo, una molécula ribosa y un grupo fosfato. En la segunda imagen tenemos la molécula de ARNT, que tiene una estructura de L formada por puentes de hidrógeno entre bases diferentes de diferentes partes de la secuencia del mismo, y uno de los extremos de este se une a un aminoácido específico, sitio de unión del aminoácido, y el otro extremo tiene un anticodón que se unirá a un codón del ANNM. En la siguiente. Bueno, mi nombre es Alicia y yo les voy a hablar sobre el ARN, ribosomas y sitios de traducción. El ARN es uno de los dos tipos de ácido nucleico que elabora las células. El ARN contiene información copiada del ADN o otro tipo de ácido nucleico, y las células elaboran varios tipos diferentes de ARN y cada uno forma una función específica en la célula. Muchos de los ARN lo que se cumplen la función de elaboración de proteínas, y también el ARN puede tener material genético en algunos virus. El ARN se puede producir en laboratorios y se une a estudios de investigación. Un ribosoma es una partícula celular hecha de ARN y una proteína que sirve como un sitio para la síntesis de proteínas en las células. El ribosoma se lee la secuencia del ARN mensajero y, utilizando el código genético, se traduce la secuencia de bases del ARN a una secuencia de aminoácidos. Los genes están alojados de la cadena de ADN y contienen regiones llamadas axones que traducen en proteínas, intrones que se distribuyen entre los axones sin que se transcriban proteínas. En la imagen de la derecha se puede ver un nucleosoma que constituye la unidad básica de la cromatina y consta de octámeros de proteínas histones y aparentemente 140 pares de bases de ADN. También los genes poseen una región promotora donde el ARN polimerasa puede empezar la transcripción. Un sitio de inanización, a eso se le llama el sitio de la inanización de transcripción, donde se designa el primer aminoácido de la proteína, una cadena final de traducción y una región 3 no traducida que facilita la estabilidad del ARN. Entonces, las regiones 5 y 3 de un gen se especifican en relación con el ARN transcrito a partir de él. Esto lo que quiere decir es que el ADN se escribe de la región 5 a la 3, donde antes se encuentra la caja tata, donde se une la ARN polimerasa. Para poder unirse a esta zona, la polimerasa necesita otras proteínas llamadas factores de transcripción, teniendo un dominio específico en la unión del ADN y en un dominio de transcripción
transcripción activa o inhibe la transición del gen. Siguiente. Aquí se puede ver lo que hablé anteriormente, se ven los axones que están entre los intrones y ahí se ve cómo eso se elimina y después y la parte 5, de la parte 5 a la 3, donde están los sitios de traducción. Siguiente. Hola, yo soy Aime y yo hablaré sobre las etapas de la traducción. Entonces, las etapas de la traducción, la primera etapa es la traducción panorama general, que esta es la que implica o decodifica un mensaje de ARN, un mensajero y ARNM, y utiliza su información para poder construir un polipéptido o cadena de aminoácidos. En la mayoría de los casos, un polipéptido no es más que una proteína, con la diferencia técnica de que algunas proteínas grandes se conforman de varias cadenas de polipéptidos. Entonces, el código genético es un ARN, un ARNM, perdón. Las instrucciones para poder construir un polipéptido vienen en grupos de 3 nucleótidos llamados codones, que a continuación tenemos algunas características claves de los codones que debemos tener en mente conforme avances. Son 61 codones distintos para aminoácidos, 3 codones de alto indican que el polipéptido ha terminado. Un codón AUG es la señal de inicio para que se pueda comenzar la traducción y además puede especificar el aminoácido metionina. Entonces, los codones a los aminoácidos en su traducción, los codones ARNM se leen en orden del extremo 5 al extremo 3 mediante las moléculas llamadas RNS de transferencia o RNT. Cada RNT tiene un anticodón, un conjunto de 3 nucleótidos que se unen a un codón de RNM correspondiente a través del apareamiento de bases. El otro extremo de la RNT lleva aminoácidos que especifica el codón. Entonces, siguiente, por favor. La traducción, comienzo y desarrollo y final. Este es como un libro o una película. Tiene 3 partes principales, un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces la traducción tiene básicamente la misma parte, pero de una manera más elegante. Iniciación, elongación y terminación. La iniciación es el comienzo, la elongación es el desarrollo y la terminación al final. Siguiente, por favor. Entonces, la iniciación. Para que pueda comenzar la traducción necesitamos unos cuantos ingredientes claves que son un ribosoma, que este viene de 2 subunidades grandes y pequeñas, un ARNM con las instrucciones para la proteína que vamos a construir, un ARNT, que es el inicio que lleva el primer aminoácido de la proteína, que casi siempre es el metionina. Durante la iniciación, estas piezas deben reunirse justo de la forma correcta, juntas conforman el complejo de iniciación, el ensamblaje molecular para que pueda comenzar a fabricar una proteína. Siguiente, por favor. La elongación, bueno, la elongación se da cuando la cadena de polipéptidos aumenta su longitud. Entonces, para que se pueda averiguar primero se examina la primera ronda de elongación una vez se haya formado el complejo de iniciación, pero antes de que se hubieran unido aminoácidos para formar una cadena. Nuestro primer RNT lleva metionina que comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aprendizaje para que el siguiente RNT, cuyo codón es la pareja perfecta, es complementario del codón expuesto. Siguiente, por favor. No, perdón. La terminación, entonces, ¿qué es? La traducción que finaliza en un proceso conocido como terminación. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARNM entra en el sitio A, proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben de manera perfecta en el sitio P. Entonces, el epílogo, que es el procesamiento, durante la traducción y después de ella, los aminoácidos pueden ser alterados de una manera química y eliminados. Muchas proteínas se doblan de una manera espontánea, pero algunas necesitan
ayudantes para que se pueda evitar que se peguen de una forma incorrecta durante el complejo del proceso de plegamiento. Algunas proteínas también necesitan secuencias de aminoácidos especiales que la dirigen a ciertas partes de la célula para que se pueda conocer más sobre cómo funciona esto. Se debe consultar el artículo sobre la señalización de proteínas. Siguiente, por favor. Entonces, el código genético, esto es un conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARNM a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código es universal y se encuentra conservado en todos los organismos vivos, con pequeñas excepciones. Entonces, su información genética para el ensamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos que en el ARNM se denominan codones. Cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. El código se representa en la tabla que se identifica el aminoácido codificado por cada codón, y el número de codones posible es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos, siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG, y los 3 restantes son sitios de parada, UAA, UAG y UGA. Siguiente, por favor. Entonces, sus características son: el código está organizado por tripletes o codones, cada 3 nucleótidos determinan un aminoácido. El código genético está generado, existen más tripletes o codones que aminoácidos que pueden formar o determinar un aminoácido y puede estar codificado por base triplete. El código genético es no solapado o sin superposiciones. Un nucleótido solamente pertenece a un único triplete. Siguiente, por favor. Entonces, codones. Esta es una secuencia de 3 nucleótidos de ADN o ARN que corresponde a un aminoácido específico. El código genético puede describir la relación entre la secuencia de bases de ADN A, C, G, I y T en un gen y la secuencia correspondiente de la proteína que codifica. La célula lee la secuencia del gen en grupos de 3 bases. Existen 64 codones diferentes, 61 son específicos de aminoácidos, mientras que los 3 restantes se utilizan como señales de parado. Siguiente, por favor. Entonces, al inicio y finalización de la traducción, esos son los codones según ARNM, se leen durante la traducción, se comienza con un codón de inicio y se sigue hasta llegar a un codón de terminación. Los codones de ARNM se leen de 5 a 3 y específicamente el orden de aminoácidos en una proteína de ADN terminal, que es metionina, hasta C terminal. Gracias. Mi nombre es Finibel. Ahora yo les voy a hablar sobre el tráfico, maduración y plegamiento de las proteínas. Este proceso se conoce generalmente como las chaperonas. Las proteínas chaperonas son un conjunto de proteínas presentes en todas las células, cuya función es ayudar al plegamiento de todas estas proteínas recién formadas en la síntesis de proteínas. Muchas de estas proteínas recién formadas son creadas gracias a un choque térmico. No forman parte de una estructura primaria de la proteína funcional a la que se modifica, sino que se unen a ellas para ayudar con el plegamiento de esta. También a su ensamblaje y transporte a otra parte de la célula donde la proteína realiza su verdadera función. Los cambios de conformación tridimensional de las proteínas pueden estar afectados por el conjunto de varias chaperonas que trabajan coordinadas dependiendo de sus estructuras y de la disponibilidad de ellas. Las chaperonas son un grupo de proteínas que se encuentran tanto en las células procariotas como en la eucariota, de manera bastante abundante en todos los compartimentos celulares. También no llevan a cabo plegamiento de proteínas de conformación activa funcional, sino que se limitan únicamente a unirse a la superficie hidrofóbica de las proteínas desdobladas o prácticamente plegadas. Para evitar de esta manera el plegamiento excesivo, además de conferirle estabilidad para evitar su agregación a otras proteínas y retenerlas en el retículo endoplástico. También está la ruta exocítica que nutre las proteínas a la membrana plasmática y es la responsable de la secreción y de la destilación de proteínas lisosomales, mientras que la maquinaria
endocítica remueve selectivamente las proteínas específicas de la superficie celular. Entonces, ahora hablaremos de la degradación proteica lisosómica y la del sistema ubiquitino. Esto también se puede conocer como proteólisis, que esta sería la degradación de las proteínas, ya sea mediante enzimas específicas llamadas péptidas o por medio de la degradación intercelular. Entonces, tenemos la lisosómica, que ocurre en el interior de estos orgánulos que se encuentran con un pH de 5.5 aproximadamente y contiene proteasa e hidrolasas, principalmente de la familia de las catepsinas, encargadas de la digestión de proteínas. Esta digestión puede ser autofágica, procesa las proteínas intercelulares como las proteínas de la membrana y heterofágicas, que actúan sobre proteínas extracelulares capturadas por endocitos, como por ejemplo las procedentes de las lipoproteínas. También tenemos las del sistema ubiquitina, que esta también es comúnmente durante la digestión. Esta degradación celular la lleva a cabo un complejo multienzimático denominado proteosoma, que actúa en el citosol. Se trata de una estructura cilíndrica formada por proteasas y dos extremos de complejos proteicos que alimentan la cámara interna de este cilindro. Al reconocer las proteínas se van degradando y se van volviendo más pequeñas y se van marcando interiormente con una pequeña proteína llamada ubiquitina. Eso fue todo de nuestra parte. Gracias.